Un saludo cordial para toda nuestra audiencia. Estoy muy complacido de participar en este primer Congreso Eucarístico virtual. Agradezco a todos los organizadores, en especial a la licenciada Diana Giraldo, para quien mando un saludo cordial, igual que a su familia y a su señor padre. Voy a tratar un tema que a todo católico conmueve y también a los no creyentes, y voy a hablar de la crónica de un milagro eucarístico, pero lo voy a hacer desde un punto de vista científico. Todos conocen que México es un lugar muy especial. Tenemos las apariciones de la Virgen de Guadalupe desde 1531, y México es uno de los países más católicos de Latinoamérica, al igual que Colombia. En una zona, en un estado, que es el estado de Guerrero, en una pequeña población que se llama Chilpancingo, que es capital del estado de Guerrero, ocurre un acontecimiento bastante especial en una población cercana que se llama Tixla, a unos 20 minutos de Chilpancingo. Para que se ubiquen en el estado de Guerrero, una ciudad muy importante que ustedes ciertamente conocen es Acapulco. En este estado hay una pequeña población que es Tixla de Guerrero, y en un día de 21 de octubre, el sacerdote Raimundo Reina, que ha sido invitado por el párroco de la parroquia San Martín de Tours, invita al padre Raimundo a dictar un retiro el día 21-22 de octubre de 2006. Ellos la reunión misma no la hacen en la iglesia porque tenían mucha población y utilizaron el auditorio del municipio. Allá se celebraba la misa el día 22 de octubre, concluyendo el retiro, y el padre Raimundo pidió que una religiosa le ayudara a dar la Eucaristía. Entonces, cuando ella empezó a hacerlo, vio que una de las hostias empezó a tener algo que llamamos nosotros una efusión de una sustancia rojiza. De la misma hostia, ella observó este brote, se acercó al sacerdote para mostrarle esta evidencia, y el padre inmediatamente la mostró al público. Cuando yo lo entrevisté, le pregunté por qué él había mostrado a la gente la hostia cuando estos casos se trata con mucho cuidado, prudencia y reserva. Entonces él me dijo: doctor, lo mismo me ha ocurrido hace 20 años en otro país de Centroamérica cuando yo estaba ya de misionero. Muy conmovido fui donde el señor obispo para decirle: mire, esta hostia sangra. Pero él me dijo: yo no quiero estos temas acá, así que te ordeno que comulgues la hostia. Entonces este padre Raimundo tuvo miedo de que el obispo de Chilpancingo le dijera lo mismo. Entonces él mostró la hostia sangrante a las personas a fin de que hubieran testigos de esa evidencia, porque él sentía que esto era un milagro, algo importante, le sucedía por una segunda vez y no quería que se perdiese esa oportunidad. Este dato yo lo recalco porque en muchos lugares, lamentablemente, he visto estos signos, me han buscado para estudiar estos signos, pero a veces las autoridades no han querido abrirse a esta experiencia. En este momento tengo un caso pendiente muy hermoso, pero la autoridad todavía no se decide a dar ningún paso. Ustedes verán a lo largo de esta presentación que nuestros estudios son muy serios, y yo me pregunto si la ciencia está mostrando una verdad bastante importante. ¿Por qué las autoridades que rezan a Dios no saben reconocer, ciertas autoridades diré, no saben reconocer los signos que Dios ofrece a la gente de este tiempo? Aquí está en esta imagen el obispo Alejo Zavala junto a su vicario, el padre Víctor Aguilar, que son los que luego me enviaron una carta invitándome a hacer la investigación. Cuando ellos me buscaron, habían pasado ya 3 años, era el 28-29 de octubre
de 2009. Cuando me hablaron del tema, yo le dije que sí, que iría a ver la hostia para ver si es que habían las condiciones para iniciar una investigación. Me han llamado en repetidas veces para algún caso parecido, pero no hemos encontrado absolutamente datos que favorezcan la investigación. Entonces me dijeron, vayan a la parroquia, y me encontré aquí en el tabernáculo de la parroquia San Martín de Tours, donde en un relicario conservaban la hostia en el tabernáculo 3 años. Entonces acá es que ustedes pueden ver en la parte inferior las evidencias de cómo fue al principio, pero ya en lo que ustedes ven en la imagen de la parte superior es la hostia ya con sangre oxidada desde el año 2006. Vuelvo a repetir, han pasado 3 años, pero esto es lo que yo observo. En la imagen superior ven cómo ha sido hace 3 años y esta es la muestra que yo a partir de la fecha voy a estudiar. El obispo Alejo Zavala es un hombre sabio, prudente y humilde. Son cosas necesarias para poder quedarse conmovidos y hacer una investigación. En su prudencia me dice, doctor Castañón, yo no me puedo equivocar porque tengo miedo que alguna persona le hubiera puesto la sangre a la hostia. Esto ha ocurrido en otros momentos. Y me hizo una pregunta que me dio un paso a una posibilidad de investigación muy importante. Y me dijo, doctor, ¿será posible descubrir si la sustancia que parece sangre brota del interior? Me pareció una idea extraordinaria, yo no había tomado ese punto de vista, entonces me fui a los laboratorios de criminalística de la policía y ellos me ayudaron a hacer la investigación y pudimos constatar, no lo hice yo, lo hicieron los expertos, pero en mi presencia, para decirme, doctor, el brote es desde la parte interna de la imagen. Yo participé en una primera parte del proceso, pero lo que ustedes van a ver a continuación es sumamente interesante porque tenemos la evidencia de que la sustancia brota desde el interior y por capilaridad se extiende hacia la parte superior. Tenemos la garantía y la seguridad de que nadie ha colocado la sustancia sobre esta hostia. Yo le avisé al obispo inmediatamente el resultado y él me dijo, por favor, doctor Castañón, proceda con todo el mecanismo porque nos importa. La investigación empezó en 2009, me permito decir y pido disculpas por hacerlo, estas investigaciones yo las hago de manera gratuita porque yo quiero que sea un servicio de la ciencia a la verdad espiritual. Esto para que no se piense que es el Vaticano o que es la Iglesia la que financia estas investigaciones, al menos en mi caso, en ningún momento en los 20 años de investigación que realizo. En el año 2012, otro laboratorio yo había contratado para hacer la tercera serie de investigaciones porque yo no hago solo un estudio, repito las mismas investigaciones o las profundizo en distintos países. Entonces, aquí en el 2012, otro laboratorio, sin que yo hubiera solicitado esa parte de la investigación, me dieron el informe diciendo de que la sustancia brotaba del interior. O sea, tenía 2 referencias en el mismo sentido, dándole más validez al resultado primario. De la hostia que ustedes ven en la imagen a su lado izquierdo, yo tomé 3 muestras, justamente para hacer los 3 ciclos de investigación. Los estudios, he escrito un libro que se intitula Crónica de un milagro eucarístico. En la parte final están más de 30 páginas con todos los informes médicos de laboratorio que confirman toda palabra, todo resultado que yo voy a expresar a lo largo de esta presentación. El resultado primero es de que se trata de sangre humana. El tipo de sangre es AB y llama la atención porque es el mismo tipo de sangre que encontró el profesor Odoardo
Martinoli estudiando la hostia de Lanciano, que había tenido efusión en el siglo VIII, pero que se ha conservado muy bien, la hostia y el vino. Y cuando él en los años 70 hizo la investigación, determinó que el tipo de sangre era AB. Entonces, para nosotros es significativo, aunque no sea un resultado determinante y definitivo para generalizar todo, pero sí es un dato de referencia fundamental que indica que estamos en una línea. La hostia que hemos estudiado ahora y otras que yo he estudiado también de vino presentan el tipo AB. Una de las cosas llamativas de la investigación es de que en los laboratorios, fui a uno de ellos, esta vez me tocó estar en un laboratorio de Bolivia, hemos usado muchos de Europa, de las Américas, México, y descubren la presencia de hemoglobina. Esto es importantísimo porque la hemoglobina es una heteroproteína que lleva oxígeno a los tejidos y su composición, su formación requiere de elementos muy complejos, así que creo que es muy importante entender cómo se puede formar hemoglobina, que tiene también una función importante cuando expiramos en la eliminación del anhídrido carbónico en los pulmones, cómo se puede formar esta proteína en un poco de pan, en un poco de vino consagrado. En este momento están viendo uno de los resultados más interesantes y porque en la parte superior están viendo glóbulos rojos. Hay unas pequeñas manchas oscuras que son leucocitos, glóbulos blancos. Y en la parte inferior ven, el informe explica que hay un macrófago fagocitando lípidos. Es esta imagen que conmovió mucho al doctor Blanquisset porque él me ayudó a entender mucho lo que esto significaba. Estoy muy complacido que él podrá presentarle sus resultados. Es un eximio cardiólogo. Yo me he alegrado muchísimo de conocerlo, al igual que al doctor Mauricio Balbuena, que también tendrá su presentación, porque siendo profesionales renombrados, asumieron el riesgo de hacer estas investigaciones. En el mundo frío de la investigación, muchos creen que es un desprestigio arriesgar el nombre profesional, dedicarse a hacer investigaciones de fenómenos místicos modernos. Pero pues esto muestra la talla de estos personajes que han desafiado la parte humana para dar espacio a lo que es una invitación de Dios para profundizar estos estudios. Este es un macrófago espumoso, me explicaba el doctor, que está fagocitando lípidos, está activo, ha encontrado que hay una lesión en este tejido y está actuando para repararlo. A mí me llamó mucho la atención cuando el doctor Blanquisset me dijo que estas referencias ellos se encuentran en pacientes que han tenido un infarto. Esto es sumamente importante porque a veces, bueno, en los estudios todos que hemos realizado, también en las hostias de Argentina y en estudios de otros países que todavía no he presentado al público porque necesito la autorización de los obispos, hemos encontrado en todos los estudios infarto del corazón. Estoy mostrándoles aquí un hueso para que observen la médula ósea, para decirles que en esta imagen les he mostrado glóbulos blancos, leucocitos, glóbulos rojos, eritrocitos, que son las manchas más rojizas que ven en la imagen superior, pero para que el organismo en su proceso de hematopoiesis forme los elementos formes de la sangre, como son los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas, necesita médula ósea y dentro de la médula ósea un gran laboratorio de actividad. Entonces, ustedes que son personas conscientes, personas inteligentes, tienen que preguntarse y decir, tengo pan consagrado delante de mí, tengo vino consagrado. ¿Cómo es posible que en este momento los especialistas, quiero aclararles que el 99% de los investigadores que yo he contratado para la investigación en los laboratorios iniciales de estos estudios, todos eran ateos? Entonces ellos, claro, cuando yo hago el estudio lo hago a ciegas. Yo no les digo esto viene de una hostia. Yo llevo la evidencia y digo necesito un análisis
y no damos muchos particulares, por eso el estudio es a ciegas. Entonces ellos aceptaban los estudios, pero se sentían muy fastidiados cuando yo les decía, ¿qué opina usted de que esta sangre proviene de una hostia consagrada? Algunos nos dijeron, por favor no vuelva nunca más a este lugar porque no queremos ayudar con nuestra ciencia a confirmar cosas en las cuales nosotros no creemos. Estos son preparados que se hacen para los estudios histopatológicos y los estudios de tejido han puesto en evidencia en la parte inferior, pueden ver los tejidos del corazón y en la parte superior tejido adiposo que es grasa. Los doctores Balbuena y el doctor Blanquisset van a profundizar todo el sentido de lo que es la sangre, lo que son los tejidos, lo que es realmente de extraordinario. Ellos están acostumbrados a trabajar con sangre humana, con tejidos, con manifestaciones biológicas muy específicas. Y de hecho para mí era muy curioso que cuando algún doctor ya hacía el estudio histopatológico, decía, entraba al laboratorio, veía el microscopio, decía, esto es tejido, esto es músculo del corazón, miocardio. O sea, hablaban con mucha soltura de lo que estaban viendo porque están acostumbrados a ello. Pero al final de la investigación, cuando ya me habían dado el certificado firmado, ellos me decían, su paciente ha sufrido mucho, por ejemplo, porque ha tenido un infarto. Cuando ya se les dijo, no, esto no viene de un paciente como usted piensa, esto viene de una hostia consagrada que los católicos comulgamos, ellos empalidecían. Algunos se sentían conmovidos, algunos han cambiado de vida, pero para la mayoría fue una curiosidad. He viajado a muchos países y también he visitado lugares donde fabrican las hostias. Y pues he querido preguntar si en los años de experiencia de fabricación y en los millones de hostias que han fabricado, si algún momento ellos habrían visto exudar o efusión de un líquido rojizo en alguna hostia no consagrada. Todos los lugares que he visitado me han dicho que jamás han visto una hostia tener efusión. Aquí ven ustedes un glóbulo rojo, estoy mostrando el mecanismo anterior, los antecedentes bioquímicos que dan lugar a la formación de hemoglobina, que es la que se va a adherir al glóbulo rojo para llevar oxígeno a los tejidos. Yo quisiera que contemplen la imagen y piensen por un instante cómo puede formarse todo este mecanismo potente, fisiológico, bioquímico, para dentro de un poco de pan o un poco de vino consagrado para dar lugar a la presencia, formación de hemoglobina. Aquí estoy con un experto que me está ayudando con un microscopio blanco de luz intensa a profundizar y observar algo que encontremos debajo de la sangre coagulada en la hostia de Chilpancingo. Quisiera recordarles que esta efusión es de octubre de 2006. A mí me han entregado la evidencia en octubre de 2009, 3 años después. En febrero de 2010 hacemos el estudio que acabo de presentarles y el resultado es de que acá la sangre está fresca. Entonces, en la parte superior hay coagulación, en la parte inferior la sustancia está fresca. Esto llama mucho la atención a todos, pero me dio una hermosa respuesta el profesor, el doctor Mauricio Balbuena, cuando en una oportunidad que nos vimos en España, me dijo, y lo dijo también durante un congreso que tuvimos en Guatemala, que si es que hay sangre viva, yo observaba que no era como una gelatina hecha de sangre, sino que si es que se observa que hay sangre viva, quiere decir que se está produciendo sangre. Entonces, cualquier médico que nos escuche, cualquier experto del sector, decirle que el proceso de hematopoiesis se dé en un poco de pan consagrado, vino, pues para ellos será absurdo. Pero aquí ustedes tienen la evidencia y por eso el obispo de Chilpancingo declaró este caso milagro.
Entonces yo creo que esta enseñanza de poder entender de que si aquí hay sangre humana, no es porque se conserva como una gelatina hecha de sangre, sino que se está produciendo sangre. Aquí nos hace pensar, al menos a mí me hace pensar, de que en este cuerpo vivo se está produciendo sangre. Y me lleva a la cita de Juan 6:51, el pan que yo te daré es mi carne. Y en muchos momentos del capítulo 6 de San Juan, al menos en varias oportunidades, dice el Señor, yo soy el pan bajado del cielo. Entonces yo creo que para los creyentes esta es una evidencia sumamente hermosa. Yo sé de que el hombre, la mujer de fe no necesitan pruebas para fortalecer su fe, pero yo vengo del ateísmo, a mí estas evidencias son las que me han convertido. Y si Dios las permite, en mis manos yo he tenido desde 1999 al menos 15 casos. Y sin embargo, si vamos al siglo VIII, el milagro de Lanciano ocurre en el siglo VIII, ocurre otro en el siglo XIII, en Daroca, en España, y otro en Orvieto, en Bolsena. Entonces, en 5 siglos hay 3 casos de milagros eucarísticos que debo pensar yo que desde el 1999 al presente he tenido más de 15 casos. Entonces, esto quiere decir de que detrás de estos signos, el Papa Juan Pablo II hablaba de estos signos, de la teología de los signos, diciendo de que detrás del signo hay un significado. Si hay un significado, hay un autor. Entonces los teólogos son los que nos ayudan a entender el significado de estas manifestaciones. Acá ven un tubo que ellos llaman de Eppendorf. En el laboratorio me han dicho, doctor, hemos obtenido la presencia de ADN humano. Yo estoy muy contento porque están confirmando que se trata de la sangre, corresponde a una persona tan humana como cualquiera de nosotros. Pero esta misma doctora me dice, doctor, vamos a pasar ahora al secuenciador para obtener el perfil, para obtener la doble cadena. Pero como yo ya he estudiado otras hostias y también casos de imágenes que exudan, yo ya tenía un pequeño antecedente, pero no lo había compartido a los expertos, diciéndoles de que, o sea, el antecedente que yo tenía era de que ellos no habrían podido obtener todo el perfil, porque en 15 estudios que hice en la imagen del Cristo que sangra, por ejemplo, jamás se pudo obtener el perfil. Y tengo varias cartas de profesores que dicen, a pesar de que las muestras que ustedes nos han traído, no podemos obtener la ampliación de PCR y no le puedo entregar la cadena. Entonces, cuando yo hablé con los expertos, me decían, nosotros las bases que obtenemos tenemos que copiarlas, clonarlas para obtener toda la doble hélice. Pero esta sangre que usted trae no se deja copiar, es imposible replicarla. Entonces, un común denominador que yo he encontrado en varios estudios, en todos mis estudios, es que esta sangre, si corresponde a la sangre de Cristo, no se va a copiar. Por exigencias de un señor obispo, estudié una hostia porque todo el entorno en ese país, en esa hostia, decía que pues allí había un milagro. Ellos habían hecho sus estudios y cuando yo llegué tuve que defraudarlos porque cuando se hizo ya el estudio de la ampliación de ADN se obtuvo la misma y correspondía al sacristán de la parroquia. Entonces, con esto quiero decirles que esta es una evidencia sumamente interesante para nosotros porque crea un común denominador en todas las investigaciones de este tipo. Si encontramos sangre, no vamos a poder obtener todo el perfil genético, toda la doble hélice. Pero sí hemos obtenido, por ejemplo, en el estudio de Chilpancingo, aquella que correspondía a la religiosa, porque como ella tomó en sus manos, dejó
huellas de su piel y nosotros pudimos estudiar y obtener todo el perfil genético de ella. Este es el profesor Angelo Fiori, uno de los primeros en colaborar en las investigaciones que yo había empezado a dirigir, y tengo una carta en la que él dice: me resulta difícil explicar por qué no he podido obtener todo el perfil. Obviamente él no sabía todos los antecedentes de la sustancia que estábamos presentándole, pero él tuvo la sorpresa de decir: nunca me ha ocurrido esto en ningún momento. Obviamente, cuando ya se le dijo que esta era una muestra especial, él tuvo ya un criterio mucho más acertado. El caso de Chilpancingo, aquí tienen la carta, el documento por el que el obispo Alejandro Zavala ha reconocido solemnemente el caso como milagro. En los documentos que él escribe, él debe llenar ciertos requisitos que exige el Vaticano. Por ejemplo, hay que demostrar que no es una obra diabólica, que los frutos son buenos, que no han habido manipulaciones, y pues él ha visto que los frutos también eran importantísimos porque se daban muchas conversiones en las personas e incluso muchas sanaciones. Yo quisiera que observen esta imagen porque nos muestra el pan, el vino consagrado, es lo que nosotros comulgamos regularmente, pero a la derecha ustedes tienen una evidencia extraordinaria. Todas estas sustancias brotan del pan, del vino consagrado. Entonces, esto nos lleva al término milagro eucarístico. Yo les decía que esta presentación quiere establecer un diálogo complementario entre la razón humana y la razón espiritual. Yo estoy haciéndoles la presentación genérica de la investigación para crear la plataforma sobre la cual el doctor Blanquisset y el doctor Balbuena darán toda su opinión científica, biológica, fría, de peso y medida, experimental, empirista, y después el padre Armando Echeona nos dará su opinión también desde el punto de vista del sacerdote y de la teología. Para el científico el término milagro no existe, pero cuando vamos a la definición teológica, el milagro es un acontecimiento extraordinario que de ninguna manera puede suceder naturalmente. Pero si la Iglesia Católica reconoce que hay un acontecimiento extraordinario, entonces lo califica de milagro y lo atribuye a un origen sobrenatural. Ahora, decía que para el creyente, para el no creyente, no hay ese milagro porque no puede ser que del pan salga sangre o músculo del corazón. Nosotros sabemos muy bien que la ciencia trabaja sobre el peso y la medida. Entonces yo podría hablarles de muchos científicos que para ellos la única realidad es aquella que se puede experimentar, que se puede formular en leyes a través de pesos, medidas y características controlables. Entonces, para la ciencia, la única realidad es aquello que toca, pesa y mide. Pero acá viene otro tipo de verdad. Y este es el problema que nosotros a veces tenemos al tratar de establecer un vínculo entre el conocimiento científico, racional, humano y el espiritual. Hay científicos que se abren a la posibilidad y dicen: yo no creo en esto, pero no tengo una medida finita que mida lo infinito. Por lo tanto, ellos dan una opción a que puede existir algo más allá. Pero en el 90-96% de los casos que yo he conocido e investigado en estos últimos 20 años, que me interesa ya la parte espiritual, ellos no dan esta opción. Entonces, esto hace que las personas digan: nosotros, por ejemplo, la Escuela de Viena
pensaba de que para los científicos como Bertrand Russell, por ejemplo, que tuvo varios discípulos que fueron a formar la Escuela de Viena, les hablo de los años 30, decían que pensar en la posibilidad espiritual era todo metáfora y que la teología no tenía ningún espacio en el conocimiento científico. Entonces uno llega y les dice, no, pero más allá de tu verdad real, física, que tú pesas y midas, hay una verdad espiritual que va más allá. Y por eso leemos que la fe proyecta una verdad sobrenatural que trasciende, que va más allá de lo que nosotros podemos pesar y medir. Y el Catecismo de la Iglesia Católica explica que la fe es una adhesión libre, personal, a una verdad que acepta porque alguien la ha revelado y confía en quien la ha revelado. Entonces, una persona dice, sí, por ejemplo, ninguno de nosotros ha visto físicamente a Dios ni a la Trinidad Santa, pero por fe decimos, yo creo en la Trinidad Santa, creo en Dios. Entonces, esto hace de que nuestra fe sea un voto de confianza. Pero el científico, él quiere manipular las variables, él quiere un control sobre elementos causales que lleven a una consecuencia. Por eso hablamos nosotros en ciencia de lo que se llama la relación funcional. Una causa siempre tiene que traer un efecto. Y de eso se ocupa la ciencia experimental, la ciencia empírica, la metodología cientista. Pero lo que nosotros, los que ahora yo, que soy creyente católico, quiero explicar al no creyente, es de que, ¿cómo puedo decir que la única forma de verdad es aquella natural de peso y medida? Porque yo no veo algo, no puedo decir que no exista. La física cuántica ha enseñado en demasía humildad a los científicos modernos, porque les ha demostrado, como el fotón de Higgs, que existen partículas invisibles que con metodologías experimentales de altísimo rango, como son los laboratorios que tienen en Suiza, se puede descubrir, por ejemplo, en una habitación. Usted va a decir, entre a una habitación, saque todos los muebles y usted va a decir, esta habitación está vacía, pero no está vacía, porque si reproducimos el estudio que ha permitido la experimentación de la partícula de Higgs, encontraríamos de que todo ese espacio vacío está lleno de estas partículas. Y la fe yo la encuentro bastante agradable y me encanta la provocación, porque la fe está muy segura de su verdad. A leer esta cita de Hebreos 11:1, donde dice, la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de realidades que no se ven. O sea, es extraordinario decir, sabes, mi fe, eso en lo que tú no crees, en eso que tú no ves, es la prueba de realidades que no se ven. O sea, este es un desafío extraordinario a la razón. Y se complementa mucho más en el versículo 3 cuando leemos, por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Yo he estudiado muchas sanaciones físicas, yo mismo he sido beneficiado con sanaciones extraordinarias. Y de lo invisible ocurre algo visible extraordinario. Entonces, esta fe es un desafío a la razón cerebral. Tengo un libro intitulado Más allá de la razón. Por eso, porque para entender esa dimensión extraordinaria y espiritual, tienes que ir más allá de la razón física, de la razón experimental. La fe te invita a tener conciencia de lo que estás sosteniendo. Creo en Dios. Te adhieres por fe, porque crees en quien lo has revelado. No tienes una prueba experimental. Entras a un mundo lleno de misterio,
pero le tienes confianza. Y ante ese invisible, tú te inclinas, porque tú crees en eso. Es respetable que una persona de fe se comprometa con esa causa. Y eso te puede llevar a la realidad más suprema, a un Dios creador del universo. Me llama la atención el profesor Stephen Hawking, el profesor Weinberg, el profesor Weinberg, premio Nobel de Física, Stephen Hawking, uno de los mayores astrónomos, que decían que en el universo no hay lugar para Dios, no hay lugar para milagros, porque todo se debe a la casualidad y a la ley de la gravedad. Entonces, me parece que aquí entramos al terreno en el cual las personas van a caminar sobre caminos distintos, porque el científico dirá, yo te he acompañado hasta aquí, pero yo ya no prosigo, porque tú ya me quieres hablar de algo extraordinario. Pero aquí viene algo atrevido que a mí me ha tocado realizar, y agradezco a todos los profesores que se han unido a esta causa. El milagro, aunque tiene un origen espiritual totalmente invisible e incontrolado, se caracteriza porque me ofrece evidencias reales que todos pueden observar, tal como el mayor empirista quisiera. Y este es el gran desafío que yo acojo cuando dicto una conferencia en un ambiente científico. Ustedes no creen en Dios, no creen en el Espíritu Santo, pero yo les voy a poner las evidencias de que ese Espíritu Santo existe y se manifiesta. ¿Quieren pruebas? Aquí tienen. Después de la consagración, en este pan consagrado, yo tengo sangre, tengo carne y en el vino también. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? Nos lleva a una verdad extraordinaria. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1376, aconsejo al católico que vuelva a tomar ese libro extraordinario para profundizar su fe. Toma la definición del Concilio de Trento del siglo XVI y nos explica, nos enseña. Por la consagración del pan y del vino, se opera la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transustanciación. Y aquí yo voy a hacer ese espacio para demostrarles científicamente que el Espíritu Santo existe y se manifiesta. Pero para mi experimento necesito que me acompañen en la comprensión de un criterio que es el de variable. La variable son los elementos que voy a aislar para demostrarte científicamente que la dimensión espiritual existe y se manifiesta. Mi primera variable espiritual es el mismo sacerdote, porque él, aunque sea una persona tan humana como cualquiera de nosotros, él ha recibido a través de un obispo la unción sacerdotal que le permite ejercer su ministerio. Pero yo le digo al científico, ha recibido a través del obispo por el Espíritu Santo ese ministerio, esa unción. Y sus manos están consagradas. Y el científico me dice, yo no te puedo seguir porque yo no veo nada, no toco, no peso. Tú me estás hablando de un concepto. Pero yo le digo, aceptas que es una variable espiritual, es invisible, no la ves. Sí, la acepto. En el segundo momento, la segunda variable es la invocación al Espíritu Santo. El sacerdote toma el pan, toma el vino, y en ese momento conocido como epíclesis, hace la invocación. Pido que por el poder del Espíritu Santo, el pan se convierta en carne, el vino en sangre. Es una variable espiritual, es solo una oración. Y luego repite las palabras de Jesús, porque la noche de su pasión tomó el pan y dijo, tomen y coman, esto es mi carne, tomó el vino y dijo, tomen y beban, esto es mi sangre. Es la consagración y el resultado es este.
Tengo sangre, tengo carne. Yo quisiera decirles a los científicos no creyentes, ¿cómo puede ser? Más de 200 millones de personas han visto estos resultados, o más hasta ahora. Posiblemente a muchos no les agrada, pero nadie puede decir que esto no es verdad. Esta es la evidencia. Si estamos hablando de la relación funcional que exige el rígido investigador experimentalista, el empirista, que quiere una causa específica, sabiendo el axioma que nadie da lo que no tiene, que me diga cómo es posible que de un poco de pan, un poco de vino, tenemos sangre humana, ADN humano, glóbulos rojos, glóbulos blancos, tejidos lastimados, lesionados, células vivas, activas, músculo del corazón vivo. Cuando yo pienso en esta evidencia, medito, reflexiono, me alegra pensar que nuestra fe, que nuestra religión nos lleva a la verdad, a una frase fundamental que el Señor dijo: el pan que yo te daré es mi carne. Y quisiera que reflexionen al observar esta imagen. Esto es lo que nosotros comulgamos. Esto es lo que hoy añora la gente en este tiempo de pandemia. Están haciendo comuniones espirituales y eso es bueno. A mí me apena con qué facilidad se han cerrado las iglesias. Los supermercados están abiertos, pero las iglesias en varios países siguen cerradas. Esto nos muestra el lugar que el humano da a Dios en sus vidas y aún lamentablemente el mismo creyente. Ha sido muy fácil que en muchos lugares las iglesias se cerraran por dentro, no por fuera. En todo caso, que nos sirvan estos momentos de silencio y de retiro, ya no solo para mirar nuestra carrera profesional, para conquistar el mundo, para sanear nuestras economías, sino que miremos al cielo. Hay una expresión que me agrada cuando dice: Dios permite que caigamos de espaldas para volver a mirar el cielo. Entonces aquí con esta evidencia podemos leer con mucha profundidad: yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno no come de este pan, si uno come de este pan vivirá para siempre. El pan que daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Esta es la obra del Espíritu Santo, un gran desconocido. Me ha tomado 11 años y medio escribir este libro, Cita en el Jordán, el Espíritu Santo en tu vida, con el propósito de ayudar a redescubrir y a reconocer este personaje extraordinario. Yo no he querido poner en la carátula una paloma ni una lengua de fuego, porque he notado que la gente no lo ha asimilado como una persona. He puesto unos ojos para insinuar los ojos del Espíritu Santo, pero con la idea de que descubran esa personalidad extraordinaria. Me sorprende que hablemos de él como el gran desconocido. Y si sufrimos muchos avatares en nuestras vidas, es porque no recurrimos a esa fuente de amor, de conocimiento, de sabiduría. Hay dos citas que quisiera invitarles las tengan en su mente y en su corazón. 1 Corintios 12:3. El hombre no puede decir ni siquiera Jesús es el Señor sin ayuda del Espíritu Santo. Y Zacarías 4:6, cuando el texto dice, no será por la fuerza ni por el poder, sino con mi Espíritu. Es por el Espíritu que nosotros podemos hacer esto. Pero el humano, en su sociedad moderna, cree mucho en su organismo físico, en su biología, en su naturaleza, pero
ha descuidado su naturaleza espiritual. En Latinoamérica, 85% de los católicos no van a misa los domingos. Ustedes mismos que son católicos, seguramente la audiencia que me escucha, la mayor parte serán. Quisiera preguntarles, en el mes de mayo, ¿cuánto tiempo y dinero han empleado para cuidar su cuerpo? Y en el mismo tiempo, ¿cuánto tiempo y dinero han empleado para cuidar su espíritu? Entonces creo que estos momentos de reflexión nos deben llevar a consecuencias. Tu vida espiritual es eterna, es imagen de Dios. Génesis 1, 26, 27. Dios crea al hombre a imagen y semejanza. Y debemos cuidar nuestro organismo. Somos templo del Espíritu Santo. Pero a menudo, en ciertos ambientes, se ha vendido el espíritu, se ha descuidado el espíritu para cuidar toda una sustancia que es caduca. Respetamos al hombre, buscamos sus derechos y lo debemos hacer. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Pero mi experiencia de 28 años de católico es de que el Espíritu Santo y nuestra vida espiritual no ocupa el espacio que debería ocupar. Entonces, a través del milagro eucarístico, tengo el privilegio de demostrarles la realidad de la dimensión espiritual. El Espíritu Santo existe y se manifiesta. Entonces, si tenemos el privilegio de conocer estos milagros, yo les decía que los teólogos mismos dicen en su teología de los signos, detrás del signo hay un autor y ese autor tiene una intención. No voy a ver en este pan consagrado a la persona de Cristo. La Eucaristía es la piedra fundamental de nuestra fe. En este pan eucarístico está el mismo Cristo que la Virgen concibió, que caminó con sus apóstoles, que murió, que resucitó y está a la derecha del Padre. A mí me alegra decirle al creyente, qué bueno que tengamos un Dios vivo. Cuando estudié el hermoso caso de Nancy Fowler en Atlanta, Georgia, sus experiencias místicas, Jesús le dijo, yo soy el Hijo vivo del Dios vivo. Por eso es de que debemos meditar cuando leemos esos dioses de piedra que tienen ojos y no ven y tienen boca y no hablan. Nosotros no estamos abandonados, nosotros no somos frutos del azar. Y a mí esto me conmueve mucho más porque yo me he formado en el existencialismo ateo con Jean-Paul Sartre, el filósofo de la nada. Somos unos seres echados en el mundo, sin ninguna esencia que nos antecede, tenemos que darle sentido a nuestra vida viviendo. Somos unos seres echados al mundo. Qué bello pensar que nosotros hemos nacido en el corazón de Dios y Él es el que nos cuida, nos mantiene, nos fortalece y nos espera. Creo, para concluir, que vivimos una época especial. Muchos de la audiencia conocen mi trabajo, mis investigaciones y saben lo que hago hace muchos años. Creo que estos momentos de enfermedad debemos comprenderlos a la luz de una necesidad de encontrar sentido a lo que hacemos y decimos. Corremos conquistando espacios terrenos y dejamos de mirar la tierra de la promesa. Queremos hacer el paraíso en la tierra y olvidarnos del proyecto futuro. Jesús le dijo a Faustina Kowalska, la mística de la misericordia, el hombre no hallará paz hasta que se aproxime a la fuente de mi misericordia. Yo pienso que todos estos signos justamente son una invitación para replicar aquello que dijo la Virgen María
el 24 de junio del año 81 en Medjugorje. Me aparezco para decirles que Dios existe y ustedes se han olvidado de él. Acá tenemos hermosos casos. Les he presentado una crónica bellísima de un milagro eucarístico ocurrido en México y creo que detrás del autor hay una intención, recordarnos nuestro origen. Venimos de Dios y a Él tenemos que volver. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que esta presencia viva acompañe sus vidas siempre.